Bueno, vamos a hablar sobre hernia de hiato. Vamos a hablar, disculpa la tardanza, no sé qué le pasaba para hablar a la computadora. Vamos a hablar sobre hernias de hiato. Le mandé el anterior tema sobre hernias diafragmáticas en general. Generalmente son congénitas las que vieron los anteriores. Ahora vamos a hablar específicamente de la hernia de hiato, que dentro de la cirugía general de nuestro interés. La hernia, ¿cómo se puede definir? Es como una protrusión intratorácica intermitente o permanente de la unión esofágica, ¿ya? O de la porción proximal del estómago. ¿Ya? Las consecuencias de esta situación anatómica son alteraciones en la continencia del cardias, o sea, el cardias pierde la característica de su continencia, produciendo un reflujo gastroesofágico que puede dar lugar a esofagitis péptica y también a la estrangulación por el bóbulo gástrico. Solo del 5 al 20% de las hernias hiatales pueden causar reflujo. ¿Ya? O sea, no es creer de que todas las hernias hiatales producen reflujo. 15 a 20%. ¿Ya? Y esta es la causa de esofagitis en el 5 al 50% de todos los casos de esofagitis por reflujo. ¿Ya? La prevalencia aumenta entre 5 al 60% entre la tercera y octava década de vida. La hernia por deslizamiento ocurre en el orden del 75% de los casos, las paraesofágicas un 20% y las mixtas, que son muy raras, en un 5%. Entonces, esas son las clasificaciones de las hernias hiatales. Hernia por deslizamiento, hernia paraesofágica y las hernias mixtas. ¿Ya? Entonces, la por deslizamiento caracterizada por el ascenso del cardia hacia el mediastino. ¿Ya? Es el cardia el que hace. La hernia hiatal por rotación, llamada también paraesofágica, se caracteriza por el mantenimiento de la unión gastroesofágica dentro de la cavidad abdominal, y lo que rota y se mete hacia el tórax es el fondo gástrico. ¿Ya? Y las hernias mixtas pueden presentarse de una combinación de ambos mecanismos anteriores. ¿Ya? Son muy rápidos. Entonces, los medios de fijación del esófago terminal son pliegues peritoneales del epífron menor, ¿ya? Y los ligamentos gastrofrénicos y gastroesplénicos. El tejido conectivo retroperitoneal es de mayor importancia, el ligamento freno-esofágico, llamada también membrana de Leiner, ¿ya? Vertelis o de Allison, ¿ya? El ligamento trace también está formando parte dentro de los medios de fijación. Y está constituida por prolongaciones de fascias diafragmáticas, torácicas, abdominales, rodean al esófago como un collar, a manera de collar rodean ya al esófago, y permite de este movimiento que tenga una movilidad solamente cráneo-caudal, se sube y baja, el esófago. ¿Verdad? Entonces, las hernias por deslizamiento se produce un deslizamiento intramediastinal progresivo del esófago abdominal, lo cual favorece la alteración del esfínter esofágico inferior. Vamos con nada del cable. Es el cable. Y entonces, el esfínter esofágico que no funciona a la perfección, sino que está en un sitio anatómico normal. Entonces, el esfínter esofágico inferior ya se ve favorecido por el ángulo de His, que forma el esófago con el fondo del estómago. ¿Ya? Si este ángulo desaparece, pues la permeabilidad también del esfínter esofágico va a verse alterada por esta pérdida. Las hernias por deslizamiento es seguida por incompetencia esfinteriana con reflujo solamente a un porcentaje relativamente limitado, ¿ya? Variando entre el 15 y el 20% solamente. ¿Ya? El tono del esfínter puede parecer normal, pero puede detectarse ondas de relajación inapropiada, ¿ya? Lo cual puede favorecer también. La esofagitis péptica severa se asocia habitualmente con ausencia de ondas de relación espontáneas normales. ¿Ya? Entonces, la esofagitis, la relajación que tendría que existir normalmente en
el esófago, hay contracciones, relajaciones en forma sincrónica de la deglución, se alteran, ¿ya? Y permite el reflujo de ácido gástrico hacia ácido clorhídrico hacia el esófago, ¿ya? Porque al no haber buenas contracciones de estas ondas, hace que el reflujo que se produce, puede ser normal, retrase el vaciamiento esofágico. Normalmente el esófago presenta reflujo, ya puede tener reflujo gástrico, pero tiene que vaciarse rápidamente. Si este vaciamiento se llama alteración o clearance esofágico, que se mide con un pHímetro, ya está alterado en estos casos porque el esófago no tiene buenas contracciones, entonces no se vacía rápidamente, no devuelve este ácido clorhídrico al estómago en forma adecuada y rápida, haciendo que permanezca más tiempo, ya, y se produzca el daño esofágico en el tercio inferior. Ya, normalmente son necesarios 8 actos deglutorios para restablecer el pH inicial. Una persona con 8 actos deglutorios produce el clearance esofágico normal, vacía el esófago y vuelve su pH. En una persona que tiene un reflujo patológico es necesario hasta 17 degluciones para poder ya devolver el pH normal a ese tercio inferior del esófago. Este trastorno del aclaramiento esofágico se debe principalmente a alteraciones en la motilidad del esófago. Lógicamente, la deglución y las ondas que continúan la deglución no son adecuadas. La reducción de la defensa de la mucosa esofágica probablemente constituye un factor facilitador en el desarrollo de la esofagitis P. No de los anticuerpos, no defensas mecánicas que tiene, ¿ya? Generalmente está dado por el moco, ya que protege el tercio inferior del esófago. Entonces las hernias paraesofágicas, ¿ya? Y las mixtas, a diferencia de las hernias por deslizamiento, siempre se acompañan de aumento de tamaño en el orificio, ¿ya? Por deslizamiento a diferencia de las hernias, siempre se acompaña de un aumento del tamaño del orificio hiatal. O sea, tenemos un hiato esofágico bastante grande, ¿ya? Hay laxitud de los ligamentos de sostén también, lo que permite que se protruya la parte superior del estómago, o sea, el fondo gástrico pase a través, pero en forma paralela al esófago, no junto, sino paralela al esófago, se hernia el fondo del estómago, ¿ya? Y lo que se traduce como un vólvulo gástrico, porque inclusive pasa y se puede girar alrededor del esófago. Ya entonces puede producirse un vólvulo ya alrededor del esófago, el órgano, el estómago se puede girar sobre su propio eje por la estrangulación del estómago a nivel del orificio. Entonces se estrangula el fondo del estómago, se estrangula en el orificio y se puede girar y volvularse. ¿Okay? Entonces aquí tenemos lo que es el esófago normal, el esófago abdominal con la parte del fondo gástrico y el hiato esofágico, ¿no? Donde tenemos el hiato esofágico con sus dos pilares, ¿ya? Y aquí vemos un ejemplo de los dos tipos de hernia. La hernia por deslizamiento, donde es el esófago junto con el cardia que pasan. Entonces desaparece este ángulo de aquí, que es el ángulo de Kiss, ¿ya? Lo cual favorecer que pueda haber un reflujo gastroesofágico. Y la hernia paraesofágica es paralela al esófago, como dice, ya es el fondo gástrico que se desliza hacia el tórax, ¿ya? Las hernias por deslizamiento, la mayoría son asintomáticas y se detecta con estudio radiológico por dispersias vagas o inespecíficas que pueda tener un paciente, ¿ya? No obstante, la sintomatología se puede hacer más evidente cuando el paciente empieza a tener mucho reflujo, ¿ya? Puede tener reflujo y requiere investigaciones más, entonces hace algún estudio por el reflujo que presenta y resulta que se relaciona con una hernia biliar, ¿ya? Una hernia por
La regurgitación, ardor o sensación de quemazón epigastria, disfagia, eructo y hematemesis son sintomatologías que puede presentar un paciente con hernia de hiato, dependiendo con mayor o menor grado que tenga enfermedad de reflujo gastroesofágico. Tenemos que diferenciar las dos cosas, la hernia diafragmática y la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La enfermedad de reflujo gastroesofágico no siempre se presenta en pacientes con hernia, ¿ya? Puede ser muy independiente. Entonces ahí tenemos ya el esófago, el esfínter, el esofágico inferior y la parte gástrica que se ha pasado hacia el tórax, ya donde vemos una típica hernia de hiato, ya una hernia por deslizamiento. Como le dije, el reflujo gastroesofágico representa el origen de la mayor parte de los síntomas. Hay pirosis, se manifiesta sobre todo después de comer y al acostarse. Cuando aumenta la presión intraabdominal, ya hay regurgitación como ser al toser, agacharse, realizar esfuerzo. La disfagia se presenta por edema inflamatorio del esófago. Muchas veces el paciente se da cuenta y dice, ¿qué será, doctor? Me agacho para trabajar así y siento que me sube el reflujo, ¿ya? Entonces eso puede ser sintomatología de una hernia de hiato. Se presenta la sensación de reflujo y la pirosis, ya generalmente cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, ya lo cual vence el esfínter en la hernia de hiato. ¿Ya? Aquí vemos una imagen de una esofagitis por reflujo. ¿Ya? Aquí vemos las cuerdas bucales y también puede producir irritación por reflujo, ya a ese nivel. Realmente el diagnóstico, bueno, es muy importante. La radiografía nos sirve, endoscopía, centellografía, esófago. La endoscopía nos puede producir un diagnóstico muy certero de una hernia de hiato, ¿ya? La radiografía nos puede mostrar para que el paciente pueda ver el tamaño y la forma de su hernia, como hemos visto en las radiografías contrastadas, no en una radiografía simple, que dice radiografía, o sea, tránsito gastroesofágico, esófago gástrico, ¿ya? Estudios funcionales, por ejemplo, la prueba de Bernstein, que son pruebas de esfuerzo, la manometría y la pHimetría. Los primeros para diagnosticar la hernia, establecer la esofagitis de reflujo, y el segundo grupo tiene para vincular los síntomas funcionales, como un posible reflujo esófago gástrico, y en ciertos casos planear y controlar la eficiencia de un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Porque podemos hacer un tratamiento médico, pero de acuerdo a estos estudios podemos determinar si sirve, si ha surgido efecto o no del tratamiento médico, y tendríamos que ir a un tratamiento quirúrgico. La esofagitis, de acuerdo al estudio endoscópico, puede clasificarse ya en 4 estadios. Un primer estadio vamos a encontrar lesiones pequeñas, eritema solamente de la mucosa esofágica, generalmente en el tercio inferior del esófago, ¿ya? Algunas pecobactoides de 1 a 2 centímetros por arriba de la unión esófago-gástrica. Realmente es un eritema de la zona, ¿ya? Un estadio 2 por lesiones eritematosas un poquito más intensas, a veces cubiertas con depósitos fibrinosos, ¿ya? Porque ya hay lesiones aftoideas que se cubren de fibrina. Un tercer estadio, hay una esofagitis exudativa circunferencial, ya agarra toda la circunferencia del esófago, donde hay secreción, donde hay depósito de fibrina y hay tejido, y hay un eritema de toda. Y por último, un estadio 4, ¿ya? Donde hay ulceraciones, aparte del tejido eritematoso, se pueden presentar úlceras, ¿ya? Lo cual al cicatrizar nos llevan a una estenosis esofágica. Esas úlceras, si cicatrizan, pueden producir retracción de la zona y llevar a la estenosis, ¿ya? El anillo de Chatsky es un estrechamiento benigno en forma de anillo en la parte inferior del esófago, generalmente asociado a una hernia de hiato, causa disfagia o dificultad para tragar, ¿ya? Cuando se produce la hernia de hiato, ya pasa por el estómago, pasa, y antes de llegar al hiato esofágico se produce un anillo, como ese, pero es mucoso solamente, ya un estrechamiento venido de la mucosa esofágica, ya puede causar disfagia. Por ejemplo, aquí está el hiato esofágico y ahí se puede ver ese estrechamiento mucoso que es el anillo de Chatsky que se presenta, ya igualmente ahí.
está el hiato esofágico y aquí está el anillo de Chagas. ¿Ya? Aquí vemos una endoscopía, tenemos la parte del hiato esofágico y tenemos aquí el estrechamiento mucoso que es el anillo de Chagas, igualmente aquí. ¿Ya? El anillo de Chagas. Este es el anillo de Chagas y esta es una hernia de hiato. Está abierto el hiato esofágico, aquí está la hernia, parte del estómago se ha pasado por aquí, por el hiato hacia arriba, y está el anillo de Chagas más arriba. ¿Ya? Entonces aquí vemos el estómago pasado, se ha pasado ya, y a este nivel. ¿Ya? Ahí está la unión gastroesofágica y esta nos muestra ya la hernia diafragmática que está pasando por el. ¿Ya? Aquí igualmente, ¿ven? Está el esófago, esta parte del estómago y aquí está el hiato esofágico. Aquí está el hiato y gran parte del estómago se ha pasado ya a la cavidad. Igualmente, ¿ya? Está el diafragma aquí, ¿ya? Y el estómago que se ha herniado hacia el esófago. ¿Ya? Entonces esta es una hernia por deslizamiento, es un hiato por deslizamiento. Está entrando el endoscopio, ya viene desde allá el endoscopio y se da la vuelta y se mira el mismo. Y se ve toda esta parte del estómago que se ha metido hacia allá. Normalmente no debería haber este espacio. Este espacio es la hernia por deslizamiento que se ha producido hacia allá. Herniado, ¿ya? Igualmente acá ven, es una hernia gigante. Está saliendo el endoscopio del esófago. Del esófago está el estómago y aquí es el hiato recién. Esta parte del hiato que está abierto y todito esto se ha herniado hacia el tórax. ¿Ya? Esta es una hernia paraesofágica. ¿Ven? Sale el endoscopio normal del esófago, en forma normal, ¿ya? Pero el fondo del estómago se ha ido paralelo al esófago, se ha ido paralelo, se ha herniado hacia allá, ¿ya? Entonces no, la hernia por deslizamiento se presenta aquí, la paraesofágica se presenta a un lado, ¿ven? Hernia por deslizamiento está ahí, toda esta parte herniada, ¿ya? Y ahí está el esófago, y la paraesofágica igual a que, ¿ven? Todo esto está herniado, es una hernia pequeña, esta es más grande, pero esta es una paraesofágica, la paralela. ¿Ya? Igualmente, ¿ven? Sale aquí el endoscopio del esófago y el fondo gástrico está herniado, ¿ya? Por un lado. ¿Entienden la imagen, no? Estamos viendo de adentro del estómago, nosotros. ¿Ya? Y viene el endoscopio y se da la vuelta a él, el endoscopio, y se. Igualmente, aquí una hernia por deslizamiento. El endoscopio, pero miren, aquí todo esto es el hiato esofágico y esta es parte del estómago que se ha ido para allá. Estas son las complicaciones que pueden producir las hernias de hiato, pues tenemos reflujo gastroesofágico que es frecuente, puede producir, sobre todo cuando se hace esfuerzo. De forma normal puede ser que no presente, pero si cualquier factor que aumente la presión interabdominal sí nos puede producir estenosis esofágica alta o baja, sobre todo baja por las esofagitis por el flujo que produce, ya esófago revestido de epitelio columnar, o sea, una metaplasia esofágica que el esófago al estar en presencia con ese ácido clorhídrico pues va cambiando su tejido y se transforma en tejido columnar tipo gástrico. Se llama la gastrificación del esófago, del tercio inferior, para protegerse. Entonces, este esófago revestido de epitelio columnar puede derivar a un esófago de Barrett, ya que es un esófago precanceroso, cuando el esófago realmente adquiere unas características de epitelio gástrico. Ya, ese es el esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett, el cáncer de esófago ya es cerquita, ¿ya? Por eso no hay que llegar a este nivel. Ulceraciones esofágicas que van a llegar a producir las estenosis, ¿no? Y seguimos con las esofagitis por el flujo, veis estas ulceraciones, un grado 4, inclusive hay sangrado ahí, ¿ya? Igualmente más esofagitis, ¿ya? Aquí hay un esófago de Barrett, donde hay una gastrificación prácticamente de la mucosa esofágica. Aquí vemos también un esófago Barrett con un cuadro
muy agudo, ya un tumor ya a nivel esofágico, probable cáncer del esófago ya, debido a este tipo de esofagos. El tratamiento de la hernia hiatal, los pacientes que presentan mucho, que no tienen mucha sintomatología como yo, por ejemplo, yo tengo hernia hiatal, por deslizamiento, pero no es muy grande, es pequeño, ¿no? ¿Ya? Todo lo que alguna vez han hecho ejercicio, han alzado pesas, pueden tener un grado ya de hernia hiatal por el esfuerzo que hacen, ¿ya? Puede producir en su momento presentar, ¿ya? Entonces, lo que no presenta mucho puede hacer un tratamiento clínico, bajar de peso. Ya, inclinar la cama unos 20 centímetros, eso me da la impresión que es abuelo, eso, así que yo soy abuelo, pero sí, pero son tratamientos. Hay personas de que sí les molesta mucho, pero no tienen, digamos, todavía pensar en un tratamiento quirúrgico. Entonces bajar de peso es una buena conducta. Inclinar la cama unos 20 centímetros más alto que los pies, ya, para evitar en la noche estar a un nivel y que haya un reflujo y pase, en caso de que hay mucho reflujo. No realizar esfuerzos ni acostarse con el estómago lleno, muy importante, cenar temprano y no mucha cantidad, ya, porque eso hace que pueda producir. Uso de antiácidos, bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones, ya. Estos son para disminuir la acidez gástrica, ¿ya? Los cinéticos como la domperidona, bromoprida, cisaprida, la domperidona y el otro que se utiliza es el ondansetron. El ondansetron son buenos procinéticos. ¿Qué hacen los procinéticos? Cierran el esfínter esofágico inferior y relajan el píloro para favorecer el vaciamiento gástrico, ¿ya? Eso hacen los procinéticos y luego son procinéticos, mejoran el peristaltismo intestinal también para evacuar mejor los alimentos, ¿ya? En pacientes que no mejoran con tratamiento clínico se realiza tratamiento quirúrgico con la técnica de Toupet, ya, Nissen, dispositivo de Linz, ya, el reflustado, que son métodos abiertos o por vía laparoscópica que se puede hacer, ¿ya? Entonces, la técnica quirúrgica pues consiste en hacer una técnica, o sea, se resuelve la hernia hiatal, pero siempre tiene que venir acompañada de una técnica antirreflujo. La técnica antirreflujo tiene que mejorar ese ángulo de His que desapareció, mantener el fondo del estómago y el esófago a poner dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Y asegurar de que el fondo del estómago actúe como una bomba, que cuando el paciente trague se relaje, cuando se viene, comprima, cuando pase el bolo, comprima el bolo alimenticio para favorecer evitar el reflujo. Entonces existen las técnicas de Nissen, ¿ya? La técnica de Nissen es muy buena porque consiste en envolver el fondo del estómago alrededor del esófago. Primero se reduce la hernia y se cierran los pilares del diafragma para que no quede abierto. Se lo cierra y la técnica antirreflujo, la de Nissen, consiste en llevar el estómago y envolver el esófago en la parte abdominal. Con el fondo del estómago se lo costura alrededor del esófago, de tal forma de que actúa como una válvula ese fondo gástrico. La de Toupet es la misma, es como la de Nissen, pero es parcial, no se cierra totalmente, no se lo abraza el esófago con el estómago, sino parcialmente solamente, ¿ya? Normalmente en hernias de hiato, donde hay un esófago sano, prefiero hacer Nissen. En los problemas de acalasia prefiero hacer Toupet porque es un esófago enfermo. La acalasia tiene problemas, que es esófago, ¿ya? Para contraerse, entonces podemos tener problemas con la Nissen. El dispositivo de Linz reflustor es un dispositivo que se utiliza para colocar en el esófago para ayudar a cuando trae el paciente se dilatan y cuando cierran se vuelven a hacer, cuando después de pase el bolo alimenticio se vuelven a cerrar, ¿ya? Y el reflustor es parecido, ¿ya? Se pueden hacer generalmente en las técnicas de hernia diafragmática. Actualmente el método, así como el de vesícula, es hacer la prolongación, ya no hacer abierto.
Ya no hay discusión de decir una cirugía de hernia de hiato abierta y laparoscópica, ya no hay discusión. La laparoscópica es el método ideal de operar, una cirugía fácil de realizar, ¿ya? Entonces, y la recuperación es fantástica del paciente, ¿ya? Entonces, así como la cirugía de vesícula es una cirugía que debería hacerse en la laparoscópica y no había, ¿ya? Bueno, aquí está, están los pilares acá más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Fraccionamos el estómago, devolvemos nuevamente el estómago que se ha herniado hacia la cavidad y cerramos estos pilares, ¿ya? Una vez cerramos los pilares, tenemos que hacer la técnica antirreflujo, ¿ya? Y la técnica antirreflujo, pues, bueno, esta es una técnica abierta donde se medía con un dedo, para que pueda entrar un dedo ahí para que no quede muy apretado ese esófago, después el paciente no pueda pegar porque lo cerraron mucho los pilares, ¿no? Entonces, la técnica antirreflujo, pues, consiste en llevar el estómago alrededor del esófago y posturarlo. Esa es la técnica de inicio. La del tupé se lo lleva igualmente, pero no se lo cierra, sino se lo postura. Este borde del estómago, aquí a un lado del esófago, y el otro borde al otro lado del esófago. Es parcial. Esa es la del tupé, ¿ya? Eso generalmente, como digo, lo hacemos en esófagos enfermos. Aquí en la calasia el esófago no está enfermo, el esófago se contrae bien, no tiene patología, la calasia sí está alterada, ¿ya? Es el sistema de control de Linz, que es un anillito que se con imanes, tiene como un elástico, entonces se ve como una manillita que uno la estira así, entonces se lo pone en el esófago, ahí se lo ponen en el esófago, se lo abren, se lo ponen en el esófago, y cuando pasa el globo alimenticio, ya el bolo alimenticio él se estira. Y una vez pasa el bolo, se vuelve a cerrar porque tiene como elástico imanes que se pegan entre ellos. Entonces, el mecánico no tiene ni pilitas ni nada, así que tenemos con imanes, ¿ya? Y el refluxtor es parecido, pero es como una silicona, una bola de silicona que se la costura, ¿ya? En el fondo del estómago, y se hace unos puntos para favorecer este ángulo de Gis y mejorar el sistema valvular que tiene el ángulo de Gis, ¿ya? Y evitar de que haya reflujo, ¿ya? Ese es el refluxtor. ¿Ok? Y eso es todo. Más rápida la clase que la entera.